El tema de esta noche se llama Nadar contra la corriente. Cuando todos ceden, algunos permanecen. El texto base de la clase es Daniel 1.8 que dice así. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El contexto histórico secular de este tiempo, sabemos que Daniel estaba cautivo en Babilonia. El imperio babilónico se llevó a cabo del periodo del 605 al 539 a.C. Y el rey principal o el rey más reconocido de este tiempo fue Nabucodonosor II. La tierra de Babilonia era un centro político, militar y religioso, y también era altamente avanzada en ciencia, educación y administración, pero también era muy idólatra y politeísta. ¿Qué significa politeísta? Que tenía muchos dioses. El propósito del cautiverio juvenil en este tiempo lo podemos ver en Daniel capítulo 1 verso 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos o de la gente que estaba ahí en ese tiempo en Babilonia. Era una estrategia. ¿Para quién? De parte del rey y de su pueblo. ¿Por qué? Tomar jóvenes, vemos aquí, que no tuvieran defecto físico, que fueran inteligentes y que fueran del linaje noble o de la realeza. ¿Para qué? Para reeducarlos, enseñarles la lengua caldea, la lengua que tenían ahí en Babilonia, tanto también la cultura de ahí mismo de Babilonia y la cosmovisión pagana, de que todo lo que vieran a su alrededor, todo lo que pensaran, tuviera que ver con el paganismo. Y el objetivo en sí era formar funcionarios leales al imperio babilónico, no a Dios. La importancia de los nombres en la antigüedad. En el mundo antiguo o allá en la antigüedad, el nombre de las personas definía la identidad, la autoridad espiritual y la relación con una deidad. Esto en el mundo. En Génesis 17.5, dice de la siguiente manera. Génesis 17.5 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El nombre de Abraham normal significa padre enaltecido, y Abraham significa padre de una multitud. Y en Isaías 43.1, Isaías 43.1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre nuevo, mío eres tú. Cambiar el nombre implicaba intento de dominio y redefinición espiritual. Esto en el mundo antiguo, más en la parte de que los nombres en la antigüedad en el mundo eran relacionados con algún dios pagano. Pero vemos que en Génesis 17.5 es el mismo Señor Jehová que le pone un nuevo nombre a Abraham, se lo cambia a Abraham. Y en Isaías 43.1 vemos que Él, por habernos redimido, nos puso un nuevo nombre. Ahora, los nombres hebreos en la misma antigüedad eran símbolo y significaban una identidad en Dios. Vamos a ver unos personajes aquí, como les mandé al grupo de WhatsApp, que si tenían conocimiento, habían escuchado la historia de estos nombres, pero los que les mandé a WhatsApp son los que vamos a ver más adelante. Vamos a ver 4 personajes: a Daniel,
que su nombre significaba Dios es mi juez. Entonces esto reconocía la autoridad suprema de Yahvé o de Jehová. Ananías es otro personaje que significaba Yahvé es misericordioso. Misael es otro más y su significado del nombre es quien es como Dios. Y Azarías es Yahvé es mi ayuda. Recuerden que cuando vemos esta palabra Yahvé es Jehová. Pero en la antigüedad era tanto el respeto y el temor a Dios que no nombraban su nombre. No se sentían dignos de nombrar el nombre del Padre Celestial, así que utilizaban estas consonantes. Ahora sí van a ver más de los nombres, de que estos sí son los nombres que les mandé WhatsApp. Nombres babilónicos, identidad pagana. A Daniel le fue cambiado el nombre por Belsasar. Y esto lo podemos ver en Daniel 1:7. Y dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Y vamos a ver los significados que tenían estos nombres en babilónico o en caldeo. Daniel, como vemos aquí, se le fue puesto Belsasar, que significa que Bel protege su vida. Bel o Marduk era un dios principal de Babilonia. Recordemos que cuando vemos escrito Dios con D minúscula es un dios pagano, pero cuando vemos Dios con D mayúscula es nuestro creador. A Ananías le pusieron Sadrac, mandato de Aku, y Aku era un dios más, el dios de la luna o el dios lunar. A Misael lo sobrenombraron como Mesac, quien es como Aku. Eso significa Mesac. Y Azarías fue nombrado como Abed-Nego, siervo de Nego o de Nabú. Y este era un dios de la sabiduría y de la escritura. Vemos aquí que son los nombres más conocidos en los que le cambiaron que los nombres reales. Conocemos y siempre nos han dado la historia que es Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Y solo el que es más conocido por su nombre real es Daniel. Pero vemos que aquí también le cambiaron el nombre. Así que cuando nos pregunten nuevamente o escuchemos esta historia que digan Sadrac, Mesac y Abed-Nego, les podemos decir, sus nombres son Daniel, Ananías, Misael y Azarías, porque esos son sus nombres reales. Y estos personajes enfrentaron algunas pruebas en su fe. La primera prueba fue la comida del rey, y es el texto base que leímos al principio, de que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. El contexto en la historia es que la comida que Daniel propuso no comer para no contaminarse era ofrecida a los ídolos. Y el participar o comer de esta comida implicaba las siguientes causas, o las siguientes consecuencias, más bien, aceptación religiosa en cuanto a los ídolos paganos y la dependencia del sistema pagano o de los dioses en ese tiempo. La fidelidad a nuestro Dios comienza con decisiones interiores o privadas en nosotros mismos. El resultado de la fidelidad está la respuesta ya en Daniel 1, 17 al 20. Daniel 1, versos 17 al 20. Y dice así: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Nabucodonosor, recordemos que era el rey. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Vemos aquí que la recompensa de ser fiel a Dios por parte de Azarías, de Misael, de Ananías y de Daniel fue
que fueron recompensados por Dios con sabiduría, conocimiento e inteligencia en letras y ciencias, y vemos que en especial Daniel tuvo entendimiento en visiones y sueños. El Señor les dio conocimiento, sabiduría y discernimiento. Y en el verso 20 dice que los halló 10 veces mejores que a los magos y astrólogos que había en Babilonia. El Señor nuestro Dios honra la obediencia que nace desde el corazón. Una prueba más de estos personajes es la estatua de oro. Esto lo podemos ver allá en Daniel 3, verso 1 al 6. Daniel 3, 1 al 6 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y a cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Imaginemos el castigo de aquellos que no se inclinaran ante esta estatua pagana, ante esta estatua que enorgullecía el ego del rey Nabucodonosor. Si pusimos atención, vemos que enfatiza mucho en que la estatua que levantó el rey Nabucodonosor. Entonces vemos que en este tiempo era castigado adorar a Dios, pero era permitido adorar a dioses paganos. En este tiempo las estatuas representaban un poder divino del rey. Como les decía, vemos muy enfatizado su nombre y que él la levantó. Y vemos que el resultado de negarse a adorar se veía como una tradición política y religiosa. Y vemos el castigo en el verso 6, que cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y este era un castigo de ejecución muy real. Entonces, una fe sin condiciones es la que tuvo Daniel y Misael y Ananías y Azarías. Y esto lo vemos en Daniel 3, 16 al 18. Dice aquí: Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bien, les dije que estaba Daniel aquí igual, pero no. Solo estaba Azarías, Ananías, y el otro era, ya se me fue. Como les digo, nos tenemos más grabado el de Sadrac, Mesach y Abednego, pero solamente estaban aquí Misael, Ananías y Azarías. Y lo que le dijeron al rey es que no se iban a postrar ante esa estatua, porque ellos estaban confiados de que el Señor los iba a librar del castigo que ellos tenían preparados para aquellos que no siguieran las órdenes del rey. Verso 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, también tenían esa convicción. Y si no, en el verso 18, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto nos demuestra que Azarías, Ananías y Misael tenían una fe sin garantías,
que tenían también y tenían una obediencia sin negociación y que de igual manera tenían una confianza absoluta en la soberanía y en el poder de Dios. Nuestro Dios se manifiesta en el horno de fuego muy ardiente. En Daniel 3, 24 y 25 podemos ver la demostración del poder de nuestro Dios. Daniel 3, 24 y 25 dice: Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Un cuarto varón, vemos aquí, semejante a hijo de los dioses. La interpretación que se da en la teología, que la teología es la ciencia que estudia a Dios, interpreta que este cuarto varón era una presencia divina. Sabemos que Dios no siempre evita el fuego, sino que camina en él. En Isaías 43:2 nos dice lo siguiente. Isaías 43:2 dice: Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque eso es la promesa de la confianza a nuestro Dios. Daniel y el decreto de Real fue una prueba más. Esto lo podemos ver allá en el libro de Daniel, capítulo 6, versos 7 al 10. Daniel 6, versos 7 al 10 dice: Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo firmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Vemos que a Daniel no le importó este decreto o este edicto, porque él tenía la confianza y no se dejó intimidar, aunque fuera a parar a un foso lleno de leones. El edicto buscaba eliminar a Daniel. Lo hicieron con una doble intención. Sabían de la convicción que tenía Daniel en Dios y de la fe que tenía hacia Dios. Y orar era visto como acto de deslealtad al rey. Y esto lo vemos en el verso 7, en la parte media. Dice que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, será echado en el foso de los leones. Pero vemos que nuestro Dios, y también lo sabemos, no es un Dios con D minúscula, sino que es el Dios creador de todos nosotros y de todo lo que vemos, todo lo que olemos, todo lo que respiramos. Daniel no protesta por este decreto, sino que permanece fiel en su disciplina espiritual. Vemos en el verso 10, al final, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No cambió su rutina, no cambió esa disciplina que tenía, que era la de orar a Dios arrodillado 3 veces al día. El foso de los leones fue el castigo que recibió Daniel por seguir orando a Dios. Los leones en estos tiempos eran usados para ejecuciones públicas, para dar muerte a aquellos que desobedecían los mandatos del rey. Pero Dios cerró sus bocas. Esto lo podemos ver allá en Daniel 6, 16 al 23. Daniel 6, 16 al 23 dice: Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Como si se lo dijeran como de forma irónica, ¿no? Porque no creían en el poder de nuestro Dios.
Verso 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y vemos aquí lo maravilloso que es confiar en Dios, porque nos responde de la siguiente manera sus actos. Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieren daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. La fidelidad constante es la que glorifica a nuestro Dios ante las personas que no creen en Él, o ante las personas que están dudosas del poder de nuestro Dios. El impacto de un imperio pagano como era el de Babilonia lo podemos ver en Daniel 3:28, Daniel capítulo 3, 28 y 29, y dice así: Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Sabemos que no se llamaban así, sino que eran Misael, Azarías y Ananías, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lenguas que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, o Misael, Azarías y Ananías, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Vemos el impacto, la repercusión que tuvo la confianza de estos tres personajes, de Misael, de Azarías y de Ananías, para que el rey diera este nuevo decreto de que cualquiera que dijere una blasfemia contra el Dios que había librado a estos tres muchachos, a estas tres personas, fuera descuartizado. Imaginemos un momento esta posición que tuvo el rey después de ver la maravilla de Dios. Y en Daniel 6:26 dice: De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Este es otro decreto o una ordenanza, pero ahora del rey Darío, que fue el que mandó a echar a Daniel en el foso de los leones. Vemos que dos reyes, dos dirigentes paganos o incrédulos, al final, después de ver las maravillas de nuestro Dios, en aquellos que confían en Él, dijeron y respetaron más bien ahora a Dios. Estos reyes paganos reconocieron el poder de nuestro Dios y su reino eterno, como dice aquí el rey Darío, que dice: y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Nuestro Dios llega a ser glorificado cuando su pueblo, cuando nosotros permanecemos fieles. Eso es lo que debemos de estar siempre nosotros dispuestos a hacer o a estar firmes. La aplicación que podemos hacer de esta historia para hoy día, para nuestros días, que no son tan diferentes a los días
de Daniel, de Misael, de Azarías y de Ananías, nosotros también vivimos en nuestra propia Babilonia. ¿Por qué? Porque hay presión cultural, hay relativismo moral y hay idolatría moderna, estatus, placer, poder. En Romanos 12:2 vamos a leer lo siguiente. Romanos 12:2 dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Como hemos visto en clases anteriores, el mundo nos ofrece cosas que parecen ser buenas, pero no lo son. Cosas que parecen ser para siempre, pero no lo son. Sabemos que las cosas que ofrece el mundo son temporales y las cosas que ofrece nuestro Dios son eternas, son espirituales, que no se corrompen. Y en Mateo 10:32 y 33 dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Debemos de ser como el primer texto. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, para que nuestro Dios nos confiese delante de su Padre, delante de nuestro Dios. Seamos como Daniel, como Misael, como Azarías y como Ananías, que no importando si morimos por causa de Dios, no importando que seamos castigados por seguir alabando a Dios, debemos de tener siempre esa confianza en Él. No nos conformemos con las cosas que están pasando en este tiempo. Seamos nosotros diferentes al mundo, para que el mundo vea en nosotros, al Señor Jesús, a su amor, porque el Señor nos ama. Nos amó, nos ama y nos seguirá amando. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque el Señor nos ama y el Señor espera que nosotros lo amemos a Él también. Por eso es que venimos a sus pies y seguimos sus pisadas, seguimos sus pasos. Por eso los que ya somos bautizados participamos cada primer día de la semana de la cena del Señor, que es el partir el pan y del tomar el jugo de uva. De las ofrendas, participamos tal vez pasando a dirigir. Eso es parte del amor que nosotros demostramos para con nuestro Dios. Y la conclusión de esta noche es que pueden cambiar nuestro entorno, pueden cambiar hasta nuestro nombre y también pueden amenazarnos. Pero lo que nadie puede quitarnos es nuestra fe, sobre todo si decidimos confiar en Dios. Como les decía, no puede haber nada que nos quite nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios, porque al final de nuestros días podemos decir, como allá en Apocalipsis 2:10, en la parte final: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida es la meta que debemos de tener trazada y es la que debemos de querer cruzar. Pero ¿cómo vamos a llegar hacia esa corona de la vida? Siendo fieles hasta la muerte. Como hemos hablado muchas veces, puede que no pasemos la noche, puede que sí y que lleguemos hasta mañana, o puede que pasen muchos años, muchos meses, pero debemos de ser fieles. Si ya somos bautizados, seguir luchando, seguir cambiando para bien. Pero si aún no somos bautizados, recordemos que el día de salvación es solamente hoy. Y la decisión está siempre en tu corazón, la tienes de frente. Si lo decides, tú puedes llegar a los pies del Señor y hacer lo mismo que hacemos todos nosotros los domingos y cuando se va a evangelizar. Y más adelante, cuando sigas creciendo, pasar a dirigir, pasar a predicar y todo lo que se puede hacer. Entonces, la confianza en nuestro Dios y la fe en nuestro Dios es algo que nadie, nada ni nadie nos puede quitar. Como vemos aquí en esta historia,
a Daniel, a Misael, a Azarías y a Ananías les cambiaron su nombre por nombres que significaban dioses paganos o que tenían que ver con dioses paganos. Pero vemos que por más que les cambiaron el nombre y aprendieron costumbres, no se quedaron con eso, sino que confiaron siempre en Dios, aunque fueron 3 de ellos echados al horno de fuego, aunque Daniel fue echado al foso de los leones, no dejaron de confiar en Dios. Y es lo que debemos de nosotros imitar desde ahora que somos jóvenes. Porque el Señor anhela que haya jóvenes, que haya hombres, que haya mujeres que lo sigan desde la juventud, porque sabemos también que el corazón del hombre es malo desde la juventud. Muchos de aquí, muchos de ustedes todavía no son bautizados, muchos sí. Y la invitación siempre es para todos. Para los que no son bautizados, den ese paso. Pregúntense o pregúntenos qué nos hace falta para llegar al bautizo. Y si ya somos bautizados, ¿qué nos hace falta cambiar? ¿Qué nos hace falta mejorar? Pero recordemos siempre tener la confianza y la fe en nuestro Dios.